¿Sabías que existe una isla en Brasil donde está prohibido pisar tierra firme porque cada metro cuadrado podría esconder una serpiente venenosa? Una isla tan peligrosa que incluso el gobierno brasileño prohíbe la entrada de turistas y solo permite el acceso a científicos autorizados o militares en casos muy específicos. Su nombre es Queimada Grande, pero el mundo la conoce como la Isla de las Serpientes. Hoy en Curiomundo vamos a viajar hasta sus costas para descubrir qué misterios guarda, cómo surgió su fama de prohibida y qué nos enseña sobre el delicado equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Bienvenido a este nuevo episodio. Si es tu primera vez aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita, porque cada semana exploramos los enigmas más asombrosos de la ciencia, la historia y nuestro planeta. La isla de Queimada Grande se encuentra a unos 35 kilómetros de la costa del estado de São Paulo, en Brasil. A simple vista parece un paraíso tropical, cubierta de vegetación, rodeada por aguas azules y con un clima cálido que recuerda a una isla de vacaciones. Pero esa belleza es engañosa. Lo que la hace única no son sus playas o su vegetación, sino los miles de serpientes que la habitan. Se estima que en la isla pueden vivir entre 2 y 5 serpientes por metro cuadrado. Imagínalo. Caminar unos pasos y tener la posibilidad de encontrarte con varios ejemplares de una de las serpientes más venenosas del planeta. La estrella letal de la isla es la Bothrops insularis, conocida como la cabeza de lanza dorada. Esta especie solo existe en Queimada Grande y en ningún otro lugar del mundo. Su veneno es hasta 5 veces más potente que el de sus parientes continentales. Una sola mordida puede deshacer los glóbulos rojos, causar hemorragias internas y en muchos casos ser fatal en cuestión de horas si no se recibe atención inmediata. Esta serpiente dorada se alimenta principalmente de aves migratorias que llegan a descansar en la isla, lo que explica cómo la especie ha sobrevivido aislada durante miles de años. Pero, ¿cómo surgió esta isla infestada de serpientes? Para entenderlo, debemos retroceder miles de años, cuando el nivel del mar era más bajo. En ese entonces, Queimada Grande estaba unida al continente. Con el paso del tiempo, el mar subió y la separó, dejando atrapadas a las serpientes que vivían en la zona. Sin acceso a mamíferos pequeños como ratas o ratones, las serpientes tuvieron que adaptarse a un nuevo menú: las aves. Esa presión evolutiva hizo que su veneno se volviera extremadamente potente, capaz de matar a sus presas de inmediato antes de que pudieran alzar el vuelo. Fue así como la cabeza de lanza dorada se convirtió en una superdepredadora especializada en aves. La reputación de la isla no tardó en crecer. Marineros que navegaban por la costa de São Paulo la apodaron la Isla Prohibida y comenzaron a difundir historias aterradoras. Se contaba que cualquiera que pusiera pie allí no regresaría con vida. Las leyendas hablan de pescadores que, al intentar explorar la isla, fueron encontrados después sin vida, con marcas de mordidas y rodeados de serpientes. Otra historia frecuente es la del faro abandonado. En 1909 se construyó un faro en la isla para evitar que los barcos chocaran contra las rocas. La leyenda dice que el farero y su familia murieron víctimas de las serpientes, lo que llevó al cierre del faro y a que fuera automatizado en décadas posteriores. Es difícil separar mito de realidad. Pero lo cierto es que la isla tiene una densidad de serpientes tan alta que cualquier intento de vivir allí sería prácticamente imposible. Por eso el gobierno brasileño la declaró una zona restringida. No está permitido visitarla sin autorización especial. Hoy, solo grupos de científicos con permisos específicos pueden desembarcar, siempre acompañados de médicos y equipo especializado. También ocasionalmente llegan militares para dar mantenimiento al faro automático, pero su estadía es corta y muy controlada. Déjame detenerme aquí un segundo. Si esta historia te está sorprendiendo tanto como a mí, dale like a este video, suscríbete a Curiomundo y revisa nuestras listas de reproducción. Tenemos más viajes a lugares misteriosos, peligrosos y fascinantes de nuestro planeta. Ahora bien, más allá del miedo y las leyendas, la isla de las serpientes tiene un valor científico inmenso. La Bothrops insularis es una especie en peligro de extinción debido a su distribución tan limitada. Esto significa que cualquier cambio en el ecosistema de la isla podría acabar con toda la población. Los científicos estudian su veneno porque contiene compuestos con potencial médico. Algunos investigadores creen que podrían usarse para desarrollar medicamentos que ayuden a tratar problemas de coagulación sanguínea o enfermedades del corazón. Paradójicamente, lo que hoy es mortal podría convertirse en una herramienta para salvar vidas en el futuro. La biodiversidad de la isla también es interesante. Aunque la serpiente dorada es la especie más famosa, no está sola.
Existen aves migratorias que llegan en oleadas, insectos que forman parte de la cadena alimenticia y una vegetación adaptada al clima cálido y húmedo. Pero todo este equilibrio depende de que los humanos no alteremos el ecosistema. De hecho, en años pasados hubo intentos de contrabando de estas serpientes, ya que coleccionistas y traficantes ilegales pagan fortunas por un ejemplar. Eso llevó al gobierno brasileño a reforzar aún más la protección del área y a considerar la isla un santuario biológico. A lo largo de los años, los documentales han tratado de mostrar la isla al público. Cadenas internacionales han hecho expediciones para grabar, siempre bajo estrictas medidas de seguridad. Lo que revelan estas grabaciones es impresionante. Árboles llenos de aves con serpientes esperando pacientemente suelos cubiertos de vegetación, donde basta apartar las hojas para encontrar una dorada lista para atacar, y la sensación constante de que no hay lugar seguro. Incluso los equipos más preparados sienten el riesgo de pasar tiempo allí. La isla también nos invita a reflexionar sobre la relación entre humanos y naturaleza. Muchas veces vemos a los animales peligrosos como enemigos, pero en realidad ellos están cumpliendo su papel en el ecosistema. La isla de las serpientes es peligrosa para nosotros, sí, pero también es un laboratorio vivo de evolución y adaptación. La prohibición de visitas no solo protege a las personas, sino también a la propia especie que habita allí. En comparación con otros lugares del mundo, la isla de las serpientes es única. Existen islas con alta densidad de aves, de insectos o incluso de murciélagos, pero ninguna tiene una concentración tan letal de serpientes venenosas. Por eso, Queimada Grande se ha convertido en un tema recurrente en listas de lugares prohibidos o sitios que nunca querrías visitar. Sin embargo, al mismo tiempo despierta fascinación y curiosidad. Imagina por un momento que logras acercarte en una embarcación. El sol brilla sobre la vegetación verde. El mar es de un azul intenso y la isla parece invitarte a desembarcar. Pero los guías locales te advierten, aquí no se puede pisar tierra. Bajo cada arbusto, entre las rocas, en los troncos de los árboles, puede haber una serpiente dorada lista para defender su territorio. La idea de que un solo paso pueda ser fatal transforma un paisaje paradisíaco en un escenario de respeto absoluto. El futuro de la isla seguirá siendo el mismo. Un lugar prohibido para la mayoría y un área de estudio para pocos. Las autoridades brasileñas no tienen planes de abrirla al turismo, y probablemente nunca lo harán. Su valor está precisamente en permanecer intacta, como un recordatorio de que hay rincones del planeta que deben mantenerse fuera de nuestro alcance. La isla de las serpientes nos deja varias lecciones. 1. Que la naturaleza es capaz de crear adaptaciones extremas y únicas. 2. Que la convivencia entre humanos y ecosistemas frágiles requiere límites claros. Y 3. Que incluso los lugares más peligrosos pueden esconder secretos que beneficien a la humanidad si sabemos estudiarlos con respeto. Así que ya lo sabes, en Brasil existe un pedazo de tierra tan misterioso como letal, donde la belleza tropical convive con una de las serpientes más venenosas del planeta. Un lugar que nunca podrás visitar, pero cuya historia sigue encendiendo la imaginación de quienes amamos descubrir los misterios del mundo. Si quieres seguir explorando enigmas como este, suscríbete a Curiomundo, dale like a este video y revisa nuestras listas de reproducción, porque la Tierra está llena de secretos, y aquí los descubrimos juntos, paso a paso, sin perder la capacidad de asombro.